En las últimas décadas hemos visto una explosión editorial de las distopías escritas explícitamente para el público juvenil. Estas sagas han posicionado la construcción de distopías como un subgénero de moda dentro de la industria cultural, lo que conlleva una buena dosis de formulismo narrativo y sobreexplotación de determinadas temáticas, con el fin de alcanzar al mayor público posible. Esto obliga a que la mayor parte de los discursos, incluso los más subversivos, se mantengan dentro de límites políticamente correctos, es decir, sin cuestionar en exceso los presupuestos ideológicos con mayor arraigo en los grupos conservadores. Con lo anterior no quiero decir que las sagas de moda sean textos inferiores, y si lo fueran, eso se debería a aspectos técnicos malogrados, no a las expectativas que cada cual tenga de una novela que aborde temas de su interés. Una obra narrativa no tiene por qué cumplir con los deseos que tengamos en torno al desarrollo de la trama. Por ejemplo, el final televisivo de Juego de Tronos no fue deficiente por la situación final de los personajes, sino la manera errática en que directores y guionistas los llevan a dicho estadio final. Por favor, Martin, arregla ese desastre. Por favor, arréglalo, te quiero ver, papá. Por otra parte, es una obviedad que a cada cual le puede gustar lo que se le ocurra. Asimismo, cualquiera tiene derecho a decir que tales o cuales obras no alcanzan un mínimo de calidad tolerable. Y si una opinión fundamentada sobre una obra hiere la autoestima de un fan, el problema está en el hecho de que el fan, cual groupie o barra brava, ha transferido su autoestima al objeto de su pasión. Así, claro, es lógico que cualquier crítica a su obra favorita sea resentida como una ofensa personal. Ahí lo mejor sería retirarse lentamente y dejar que cada quien viva sin interrupciones en esa isla personalizada por el algoritmo de su red social favorita. Pero en fin, volviendo al tema, antes del fenómeno editorial de las distopías juveniles, por allá lejos, en el año 1985, aparece una obra tremenda que da inicio a una premiada serie de novelas, pero que funciona perfectamente como una obra individual. Me refiero, por supuesto, al cuento de la criada. No, de eso ya hablé en un video anterior. Me refiero, por supuesto, a El juego de Ender de Orson Scott Card, novela que ya forma parte del canon de la ciencia ficción y que nos cuenta la historia de Ender, el tercer hijo superdotado de una pareja bastante común y corriente en un mundo en donde solo se permite tener 2 hijos. En dicho futuro, la Tierra se está preparando para una segunda invasión alienígena por parte de una especie denominada insectores, y para ello, el ejército recluta y entrena a niños como Ender, con la esperanza de encontrar en alguno al estratega que logre salvar a la humanidad de su extinción. La novela nos muestra con relativa crudeza la violencia física con la que el ejército prepara a Ender, pues el foco de la narración se encuentra en él, exponiendo la presión psicológica que debe soportar a diario y que lo empuja constantemente contra los límites de su resistencia emocional y su racionalidad, con el objetivo de sacar a flote, según declaran los adultos, todos sus potenciales dotes como líder militar. Esta brecha que separa a los niños de los adultos se expone de forma muy clara a lo largo de la trama. Ahora bien, como toda buena novela, dicho aspecto del argumento se ve reforzado en el plano de la forma, y esa marca está al inicio de algunos capítulos con pasajes de conversaciones entre adultos, sin mayor explicación, sin ningún contexto claro. Sin embargo, la obra nos muestra, sin subestimarnos, que los militares adultos conspiran, manipulan a los niños con la excusa del bien común, de la misma manera en que ellos han sido y son manipulados dentro de una institución basada en la jerarquía. Esos fragmentos también van confundiendo o manipulando las expectativas del lector, de forma que el primero de los giros argumentales tenga mayor impacto. Lo anterior nos deja en claro que el tema de la obra y el motor de la acción es la manipulación, pero no solo la de los niños, sino que la manipulación como herramienta para gestionar las relaciones interpersonales y políticas. Te lo diré llanamente. Los seres humanos son libres, excepto cuando la humanidad los necesita. A lo mejor la humanidad te necesita para hacer algo. Creo que la humanidad me necesita a mí para averiguar para qué sirves. Los dos podemos hacer cosas despreciables, Ender, pero si la humanidad sobrevive, habremos sido buenos instrumentos. ¿Nada más? ¿Solo instrumentos? Los seres humanos son todos instrumentos, que los demás usan para que podamos sobrevivir todos. De esta forma es imposible hablar de la manipulación sin abordar o cuestionar el asunto de la libertad humana y la tensión entre la autodeterminación y el interés de la especie. Pero ¿quién define ese interés? ¿El mercado? ¿El Estado? ¿Un grupo económico? ¿Una élite política o una institución con el monopolio de la fuerza y por tanto también de la razón? Por otra parte, la novela nos sugiere la pregunta sobre qué es o qué debiera o no debiera ser la niñez. Esa niñez que es en el fondo un campo de batalla disfrazada de un salón de juegos. Ya veo, solo has estado aquí 1 año y crees que esta gente es normal, pero no lo es, no lo somos. He mirado la biblioteca, he consultado libros en mi consola, libros antiguos porque no nos dejan ver nada reciente.
pero me he hecho una idea de lo que es un niño y nosotros no somos niños. Los niños pierden de vez en cuando y a nadie le preocupa. Los niños no están en escuadras, no son comandantes, no mandan a más de 40 chicos. Eso es más de lo que un niño puede soportar sin volverse loco. La narración es bastante explícita en señalar el maltrato como la única manera de manipular a los miembros de una sociedad, echando mano a gastados discursos sobre el deber con la excusa del bien común de una civilización que se mantiene en un precario equilibrio político a la espera de que se resuelva el conflicto espacial. Es importante apuntar que la obra no se encuentra exenta de cierta misoginia, que pudiera explicarse como parte de la cultura de abuso militar que se nos muestra, machista por antonomasia y que se supone permite que el resto del mundo pueda vivir en relativa calma. Lo que sí aparece de forma manifiesta son los exagerados roles de género, encarnados en los hermanos de Ender, ambos tan inteligentes como él, pero con componentes extremos del carácter que les impidieron superar las pruebas que enfrenta el protagonista. Peter, el sádico hermano mayor de Ender, representa la razón instrumental y el afán de control en su máxima expresión. Se obsesiona con el dominio del mundo mientras su hermano combate contra los insectores. Vale, escúchame. Sé lo que sientes con respecto a mí. Lo que siempre has sentido. He sido un hermano depravado y repugnante. He sido cruel contigo y peor con Ender, hasta que se lo llevaron. Pero no te odiaba, os quería a los dos, solo que tenía que tener el control, ¿lo entiendes? Es lo más importante para mí, es mi mayor don. Puedo ver dónde están los puntos débiles de los demás, puedo ver cómo llegar a ellos y utilizarlos. Así de sencillo. Veo las cosas sin siquiera intentarlo. Podría convertirme en un hombre de negocios y dirigir alguna sociedad importante. Lucharía y maquinaría hasta llegar arriba del todo. ¿Y qué tendría? Nada. Voy a gobernar, Val. Voy a tener control sobre algo, pero quiero que sea algo que merezca la pena gobernar. Una Pax Americana en todo el mundo. Para que cuando venga algún otro, después de que venzamos a los insectores, cuando venga algún otro a derrotarnos, descubra que nos hemos extendido por 1000 mundos, que estamos en paz con nosotros mismos y es imposible destruirnos. ¿Lo entiendes? Quiero salvar a la raza humana de su autodestrucción. Por otra parte está Valentine, quien representa la sensibilidad, el amor fraterno y la empatía, clásico rol destinado a las mujeres en la narrativa situada dentro de la ideología patriarcal. Ella, con su inteligencia y debido a lo anterior, domina el arte de la persuasión por medio de la escritura. Por eso es que su hermano la necesita, si quiere conseguir el poder de forma legítima. Ahora bien, lo interesante en este caso es que ambos hermanos colaboran para manipular a la humanidad, utilizando personalidades virtuales en las redes, en una predicción muy acertada sobre la influencia de las redes sociales en el pensamiento político de grandes masas de ciudadanos, de forma que consiguen instaurar la paz mientras la humanidad se expande hacia las colonias de insectores. Nadie en la novela se encuentra libre de ser manipulado, ya sea por sus superiores o por el apego malsano a la idea de control y triunfo. Ender sería el equilibrio entre los extremos de control y empatía, pero son los adultos, representantes de un sistema de puro control y sin contrapeso, quienes lo inducen a utilizar su capacidad empática, de comprensión del otro, para que luego surja el miedo a la pérdida. El apego se resuelve entonces con la destrucción del vínculo fraterno, porque los buenos soldados son hombres, y los hombres no lloran, porque deben conocer para dominar, y dominar implica destruir, porque no pueden mostrar sentimientos ni debilidad, deben entrar en el círculo del liderazgo que muestra fortaleza y que a su vez genera liderazgo, aunque por dentro no sean más que muñecos rotos, aterrados por la idea de la derrota y de la vulnerabilidad ante sus iguales, o frente a extraños o alienígenas. No me digas no, Ender. He tardado mucho tiempo en darme cuenta de ello, pero créeme, me odiaba, me odio. Y todo se reduce a esto. En el momento en el que entiendo a mi enemigo, en el momento en que le entiendo lo suficientemente bien como para derrotarle, entonces, en ese preciso instante, también le quiero. Creo que es imposible entender realmente a alguien, saber lo que quiere, saber lo que cree, y no amarle como se ama a sí mismo. Y entonces, en ese preciso momento, cuando le quiero, le vences. No lo entiendes. Le destruyo, hasta que le resulta imposible volver a hacerme daño. Lo trituro más y más hasta que no existe. La explotación de los menores es, sin duda, un tema central dentro de la obra. Lo que queda de manifiesto en el giro final, cuando tanto el protagonista como sus lectores comprenden que, gracias a ese dispositivo llamado Ansible, que permitía conectar la mente de Ender con la flota terrestre, los juegos que se suponían parte del entrenamiento eran una representación virtual de la invasión humana a la civilización insectora. Ender se nos muestra como el individuo a quien se ha deshumanizado en la disciplina y el maltrato, hasta obligarlo a convertirse en un monstruo que, sin saberlo, ha aniquilado a una civilización completa. Y mientras todos celebran, él padece en soledad ese dudoso heroísmo del conquistador.
Pero el giro más importante dentro de la trama es el que revela aquello que separa a las dos especies, que tiene que ver con la manera de comunicarse. Los insectores, al usar la telepatía, no necesitaron el desarrollo del lenguaje en los mismos términos que nosotros podemos llegar a imaginar. Esa distancia es lo que en definitiva desencadena la guerra. Ender descubre al fin que los insectores querían establecer contacto con él y que al verse atacados comprendieron que la humanidad no les había perdonado aquel intento de invasión. La reflexión que se enuncia sobre el lenguaje como un vehículo del vínculo afectivo funciona como un matiz o un contrapeso a la idea del lenguaje como herramienta de dominio, con la que los hermanos de Ender han logrado unificar las diversas tendencias políticas terrestres. Ender, al comprender la mente y última voluntad de los insectores, obtiene una manera de sobrellevar la culpa, abriendo la puerta a su redención, un gesto piadoso e inesperado, en una breve existencia que no ha conocido mucho más que la obediencia, el maltrato y la explotación. En resumen, la crítica en esta obra es clara, pero no menos profunda. Maltratamos a los niños, con la excusa de formarlos en la disciplina y el sentido del deber. Les imponemos la responsabilidad en lugar de permitirles experimentarla y valorarla por sí mismos. Les quitamos su libertad con el consuelo de que nuestras decisiones son las correctas y tomadas por su propio bien, porque nos pertenecen y con mi niño no se metan, pero que los huérfanos se jodan, y otros eslogans con nula moral y escasa visión de futuro. Llenamos a estos seres de cicatrices emocionales, les enseñamos a herirse entre ellos como medio de sobrevivencia, hasta que por fin los reconocemos como ciudadanos dignos de ejercer una reducida libertad, que por pequeña que sea, resulta abrumadora.